Hola, buenos días. ¿Cómo están, estudiantes del 10º año? Hoy inicio de semana, lunes 7 de septiembre del 2020. Vamos a dar gracias a Dios Padre Todopoderoso por este día maravilloso que nos sigue brindando y nos sigue dando esa gracia santificante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que Mamita María Auxiliadora siga intercediendo por cada uno de nosotros. Pues bien, vamos a desarrollar nuestra clase de estudios sociales, de la cual vamos a hablar sobre el régimen constitucional, sobre todo en América Latina. Pero ustedes me van a preguntar, profesor, si hablamos de América Latina, ¿es una forma de expansión en forma generalizada? Pues sí, en sí, esta constitución es un concepto más político que se han definido como un complejo de muchas ideas, de actitudes y pautas de comportamiento según aquellos que las van interviniendo, que obviamente la han ido estructurando al principio de todas las autoridades que van ejerciendo los gobiernos. Entonces esto deriva y esto limita por la parte principal de una ley suprema que debe ejecutarse obviamente en el pleno parlamento o el mismo jefe de Estado en consenso de todos. Entonces eso es lo que conlleva a ver obviamente esta constitucionalismo. Y esto es lo que va generando obviamente en cada país. Si hablamos de manera general, cada país, cada estado va a establecer sus leyes, una ley suprema que realmente favorezca para todo un pueblo, y eso es lo que va generando. Entonces nuestra gráfica en la pizarra, para poder observar, analizarla, y obviamente esto debe estar en su cuaderno de estudios sociales, el régimen constitucional. Pero usted me va a decir, profesor, pero abarca todo, sí, en un aspecto sí, porque en el año 1987, surge ya un momento así como un tratado de paz, y ese mismo tratado para ejecutar ya el cese de tantos pueblos obviamente que han sido asesinados, tantos pueblos que han marcado ya historia en el sentido de querer ser libre y no lo han podido lograr en el sentido político, más bien en un sentido más liberal, quizás en ciertos países. Pero recuerden que también entra aquí la parte donde es un personaje portugués, más que todo de Europa, Bonaventura de Sousa Santos, es de Portugal, es un profesor, un catedrático universitario, más bien habla más de la sociología política. Y usted me dice, profesor, ¿qué es esa sociología política? La sociedad en sí mismo, enfocándose en la política en el sentido sus puentes alternos que puedan localizar. Obviamente este personaje en el constitucionalismo va buscando varios aspectos y él compara dos constituciones del siglo XVIII y el moderno. Por eso lo compara de la siguiente manera: tanto el constitucionalismo del antiguo y el constitucional del moderno. Hay varios parámetros de la cual no se cumple tanto en el antiguo, pero en el moderno ya la estructura, ya la parte orgánica ya comienza ya a darle forma en el sentido ya cuando se genera. Más bien, en este sentido de la constitución antigua, ese documento fue en el siglo XVIII, pero con una constitución que ratifica de la manera como vivían los pueblos y que estaban constituidos por una nación. Pero ahí obviamente más bien lo que quería era más informal, no establecerse obviamente como una ley suprema todavía, porque recién eran como unas pautas, que se estaban organizando, hasta que ya en la constitución moderna, ahí surge ya esta parte donde es lo opuesto de lo antiguo, pero es un acto más libre, donde los pueblos obviamente son los que podían ejercer su participación política, pero bajo de reglas, a través de algunos trámites. Actualmente en nuestro país todavía para ejercer una candidatura de algo, cualquier nominación, tienes que obviamente presentar varios requisitos
que te van solicitando. Y entonces, para vivir en paz dentro de un estado, dentro de un pueblo, debes cumplir con las leyes que se van a establecer. Obviamente porque son parte de ese complejo de ideas, otra vez, complejo de ideas, las actitudes más las pautas, las ideas que van generando una constitución, que es lo que se va a requerir para mejorar a ese pueblo, más las actitudes, cómo debes comportarte con las leyes. Actualmente, a veces algunos no quieren respetar las leyes que a veces el mismo gobierno o quizá el régimen constitucional. Obviamente debe ser libre, sí, pero bajo hasta cierto límite, no sobrepasar. Y las pautas que se van analizando, las normas, los estatutos, en fin. Y eso es lo que va, las partes ya modernas van actualizándose, siempre y cuando para vivir en paz, para vivir en una armonía. Por eso ya en la parte de acá, que vamos a ver, más encierra donde la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ve cómo ya aplacar o cortar o cesar ya los conflictos que presenta en América Latina. Por eso, paz para América, porque ya vemos la historia siempre de El Salvador, América Central, Nicaragua, Guatemala, Perú, Chile, Argentina, son los países que han sido más vulnerados con sus derechos humanos. Y eso realmente, la firma de un acuerdo se requiere, y se requería en esa época, en 1987. Ese acuerdo de paz es para finalizar y culminar los conflictos que habría en ese entonces, y abrir obviamente nuevos campos, los campos de la democracia, el desarrollo mismo de la economía y la reconciliación de ambas partes. Eso es lo que quería. Pues bien, regresamos para analizar la siguiente parte. América Latina se levanta temprano en la mañana feliz, sabiendo que su tierra es única. Sale cada día a luchar por lo que quiere, desde México hasta la Patagonia, pasando por las islas del Caribe, pero siempre sintiéndose en casa. A cada paso siente la música de sus tradiciones en la sangre, palpita al son de sus raíces y se ríe sabroso al ver cómo se sueltan sus caderas al bailar su canción bolivariana. En cada esquina hace nuevos amigos, disfrutando de la diversidad de cada uno. Esta calle la recorrí tantas veces, pensó, viendo a niños crecer jugando al fútbol y béisbol. Se siente segura porque sus hijos la protegen con un compromiso de amor, libertad, dignidad y paz. Estimadas y estimados jefes de Estado y de Gobierno, proclamo solemnemente a América Latina y el Caribe como zona de paz. En la noche, América Latina prepara comida fresca, hecha en casa. Deja todo listo para mañana, se pone a leer un poco y luego a rezar. Se acuesta a dormir con cajas y cajas de recuerdos, cansada pero tranquila, porque sabe que está en buenas manos. Se asoma su último pensamiento del día. Mañana será otro gran día, América Latina. Analizar entonces la siguiente parte, paz para América. Yo comencé diciendo, en 1987 comienza ya esa lucha o ese acuerdo que se generaba, lo que se requiere para varios países. Entonces, para paz, la paz para América, tras muchos años de guerra civil, varios conflictos que han surgido en América. No nos olvidemos de Argentina, sobre las desapariciones que surgieron, sobre todo con los niños. No nos olvidemos de Chile, donde se formó el primer campo de concentración chilena en el Estadio Nacional de Chile, en la capital sobre todo, donde estuvieron encerrados en los camerinos la mayor parte de todo ese pueblo que fue a ver un partido de fútbol en aquella época. En Nicaragua, no olvidemos las guerrillas.
En Guatemala lo mismo, obviamente para imponer su ley, el autoritarismo, los militares obviamente tenían que respetar todo tipo de derechos para poner un orden en el sentido con su ideal. En El Salvador, obviamente, quienes siempre reclutaban eran los niños en esa época. Y al final, si no estábamos de acuerdo, sucedía que los asesinaban a los niños en esa época, obviamente, de guerrillas. Y tras muchos años de secuencia, entonces se busca una firma de acuerdo para pactar y culminar estos conflictos armados que habrían en esos tiempos. Tan solo nosotros nos podemos ver las historias, sobre todo América Central, para liberarse y ser un pueblo obviamente que crezca en el sentido político, que crezca en el sentido económico, en el sentido cultural. Algunos sí lo han logrado, pero gracias a su propio esfuerzo y la lucha de los pueblos o movimientos que han surgido. Pero en fin, en ese año 1987 ya se va estructurando para que estos pueblos de América Central y los de América del Sur tengan ya más bien esa parte de abrir puertas a una democracia, abrir puertas a un desarrollo que obviamente lo necesitan. Hasta la fecha necesitan muchos países de América Latina crecer, desarrollarse, tanto tecnológicamente, económicamente y en el punto también cultural, que no se pierda su misma identidad por tantas cosas que han sucedido por estos países, y una plena reconciliación. Recordemos un poco así de historia, profesor. Las historias son buenas, sí, para recapitular los hechos históricos que han marcado en América Latina. En El Salvador, un personaje, un santo actualmente. Entonces, este hombre, el presidente actual, lo tiene en un cuadro enorme en la sala de junta de todos sus gabinetes ministeriales. Entonces, este santo, lo que corresponde es que cada uno de nosotros... Pues bien, uno de esos personajes de El Salvador fue Monseñor Oscar Romero, de la cual defendió los derechos humanos, sobre todo en El Salvador. Y obviamente fue uno que también buscó ese acuerdo o firma de paz con la ONU para defender la manera como estaban en el sentido bloqueado, no los dejaban defender el derecho de la vida. Entonces este personaje también transcurrió y fue parte de la historia de América Central. Entonces esto es la manera de la Constitución, más bien va a una manera más organizativa que la llevó la ONU en estas épocas. Usted va a decir, ¿pero en qué países fue lo que ya buscaron ese tratado de paz? Obviamente esto fue para América del Sur, y 1990 a 1996, ya más bien para Nicaragua, 1990, para El Salvador, 1992, El Salvador, en 1990 le dije que era Nicaragua. Obviamente eran los países más conflictivos por defender obviamente sus derechos. Y esta ley constituyente obviamente para también ayudar a los pueblos y puedan generar ese tipo de libertad y una manera de ser libre, obviamente con el paso ahora de la democracia. Y el último, 1996, es Guatemala. También ese país, ¿sí? En estos países han surgido tantas consecuencias y de la cual nos lleva a marcar esta historia, de la cual muchos a veces nos sorprenden de historias impactantes que van surgiendo en América. Pues bien, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra formación, es lo que vamos a realizar. Y recuerdo uno de estas guerrillas, al finalizar, cuando ya entraron en un tratado de paz, firmaron esa paz, ese acuerdo, esas mismas guerrillas pasaron luego a ser un partido político. ¿Y pudieron hacerlo? Sí, se pudo. Realmente, y pudieron un cambio. Igualmente son es que este partido político tiene mayor trascendencia en la historia por la manera de liberar a los pueblos. Entonces, hasta aquí finalizamos nuestra clase, estudiantes del 10º año. Nos volvemos a ver hasta la próxima. Cuídense mucho. Bendiciones.